Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco su presencia. Al diputado Armando Soto Espino, presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas, y a las diputadas y diputados integrantes de este comité, en su representación como secretario técnico, les pido un fuerte aplauso al doctor Alfredo Jalife Rame. Estar presentes en este honorable Palacio Legislativo es muy importante para todos ustedes y para nuestra nación, ya que para alcanzar un cambio positivo se requiere de una acción que conlleve a actuar, y el que ustedes estén aquí habla de ciudadanos comprometidos con su entorno que han decidido actuar y participar en temas de política. Este foro tiene la finalidad de empoderar al ciudadano y de brindar las herramientas necesarias para su desarrollo personal en su entorno social y de comunidad. El Comité de Información, Gestoría y Quejas tiene el propósito de escuchar y atender sus demandas, fomentar y construir sociedades de conocimiento e información, ya que el intercambio de información y conocimiento impulsan a la innovación y a la mejora continua que permite el desarrollo de la sociedad y de su entorno de manera equitativa y justa. En este sentido, agradezco nuevamente su presencia y damos paso a la ponencia de nuestro invitado de honor, el doctor Alfredo Jalife Rame. Por su atención, muchas gracias. El doctor Alfredo Jalife Rame es especialista en neuroendocrinología y es egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Neurología y Neurocirugía. Impartió clases en psicología en la Universidad de las Américas desde 1978 hasta 1990, por lo que fue homenajeado por su labor docente. Simultáneamente obtuvo en la misma Universidad de las Américas la maestría en Administración de Empresas en 1987. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudio nacionales e internacionales. En 1997 fue invitado por la ONU a participar en un seminario sobre el Medio Oriente en Atenas, Grecia, y luego fue seleccionado por la ONU a formar parte de una misión de noticias y hallazgo de hechos en Egipto y Jordania. Cofundador de la filial mexicana y miembro del Cuerpo de Gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz, 1985. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades nacionales e internacionales de prestigio mundial. Seleccionado por la revista Líderes Mexicanos entre los 100 mayores expertos del petróleo en México. Comentarista y analista de varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Analista de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica del periódico La Jornada, colaborador del portal Sputnik en español, analista de asuntos internacionales en varias radiodifusoras, comentarista de CNN en español y en Proyecto 40 de TV Azteca. Ha publicado, entre muchos de sus libros, los siguientes: Guerras geoeconómicas y financieras, el petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México, El lado oscuro de la globalización, balcanización y posglobalización, Los 11 frentes del 11 de septiembre, una guerra multidimensional, Irak, Bush bajo la lupa, Los 5 precios del petróleo, Fin de una era, las turbulencias en la globalización, Las revoluciones árabes en curso, el detonador alimentario global, Geopolítica del yihadismo global, y Trump y el supremacismo blanco, palestinación de los mexicanos, entre otros de sus libros. Ha sido nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos, profesor del curso de Seguridad Nacional sobre el Medio Oriente de la Armada de México, y desde 2012 se inauguró la cátedra Alfredo Jalife Rame en el Centro de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Con el tema Derecho Humano de Petición, tiene el uso de la palabra el doctor Alfredo Jalife Rame. Por favor. Bueno, pues es un honor estar con ustedes. Agradezco al diputado Armando Soto y a los integrantes del Comité de Gestoría y Quejas, pues esta invitación. Y pues es un tema, yo diría, muy moderno. Empezaría con decirles de que una frase que a mí me gusta mucho, que le he usado: tenemos instituciones del siglo XIX con mentalidad del siglo XX,
tratando de comunicar con ciudadanos del siglo XXI. Fíjense, de ese nivel es el atraso en el que hoy nos encontramos. Voy a pedir la primera diapositiva. Existe una gran brecha ya. Si ustedes se dan cuenta, toda esta cuestión republicana de la separación de poderes que propicia Montesquieu en l'esprit des lois, el espíritu de las leyes, pues no es lo mismo el siglo XVIII, el siglo XVII. Luego entramos a la época de formación de repúblicas con muchas revoluciones en el siglo XX, a finales del siglo XIX incluso, y hoy estamos ante una situación inédita que no podemos desprender de la realidad local ni regional. El mundo se encuentra en un gran caos global, debido a que Estados Unidos se encuentra en franca decadencia, es un dragón con una cola muy grande que antes de caer pues va a dar coletazos. Se está reacomodando el planeta de nueva cuenta. Por fortuna no ha habido un accidente nuclear. Las tres grandes potencias del mundo, que hoy pudiéramos decir el mundo va hacia una tripolaridad, al menos esa es mi hipótesis, entre Estados Unidos, Rusia y China teniendo complementariedad estratégica, donde Estados Unidos ha quedado relativamente aislada, la Unión Europea que ellos mismos reclaman que no son parte ya del nuevo juego mundial, y tienen cosas espectaculares como la llegada, la visita del mismo Trump a Norcorea, y no quiero hablar de los errores de la diplomacia mexicana al respecto porque sería un tema en contra de la petición y el derecho humano a la réplica. Entonces, todo esto se va a reflejar en México. En China estamos viendo que el presidente Xi Jinping le pidió su asamblea, nada más con 2 votos en contra, 1,900 y pico de votos a favor, que se quedara en el poder en forma indefinida. Bueno, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estamos en un gran momento hipermilitarista, tanto en China, en Estados Unidos igual. El presidente Trump acaba de mandar un presupuesto hipermilitarista. La nueva postura de revisión del Pentágono abiertamente habla de que sus 2 competidores son China y Rusia, en que la época del terrorismo acabó como el primer enemigo, el primer objetivo que tiene Estados Unidos. Y luego tenemos que el presidente Putin está a unos días de ser reelegido en forma apabullante, con más de 80% de aceptación, pero que además acaba de sacar una panoplia de armas supersónicas de ensueño, en donde dice, ya regresó Rusia, somos una superpotencia, tenemos las mejores armas del planeta. Entonces, ese es el momento en el que no podemos disociar a nuestro país. Y el momento regional de México, pues no es nada halagüeño. Aquí le apostaron demasiado al modelo neoliberal, que ya está muerto. El modelo librecambista, Guajardo, que es el secretario de Economía, está feliz de haber firmado pues el famoso TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, que es la Asociación Transpacífica, sin Estados Unidos ni China. Ustedes ya me dirán qué horizonte tiene ese tratado. En México no están entendiendo el momento, lo digo abiertamente, no están entendiendo el momento, ya no digo global, el momento regional, porque Trump obviamente quiere la integración energética de Norteamérica llevándose los recursos energéticos de México y Canadá, nada más que a diferencia de Canadá, pues no quiere mexicanos. Vean cómo maltrata a los mexicanos en California, a nuestros dreamers, no los quieren porque va a ser la matriz cerebral
de los mexicanos en Estados Unidos. Por eso no quieren a los Dreamers. No es que sean 800,000 le cause mucha cefalea a Trump. No quieren que precisamente los más de 50 millones de mexicanos que tenemos ahí y empiecen a hacer suma. 50 millones allá, que a mi juicio son mucho más, 125 acá, y ya estamos hablando de 200 casi millones de mexicanos. Es una cifra muy importante. Entonces, estamos viendo toda esa situación, Trump pasando al proteccionismo, que eso de facto ya les dice que está muerta la globalización, está muerto el neoliberalismo global. Bueno, y aquí adaptándonos a eso, pero ahí va también, en donde estamos viendo ya, debido a otra globalización que es incipiente y no la queremos ver, que es la globalización digitálica, con penetración de los multimedia de Estados Unidos, que están participando en la elección mexicana, de facto, y van a participar como nunca. Van a decir quién es bueno, quién es malo, a uno le van a sacar escándalos, a otro no, y obviamente van a direccionar los sentimientos y las emociones de la población o de los ciudadanos. Bueno, ese es el entorno que estamos viviendo en general. Cuando el presidente chino Xi Jinping pues fue entronizado ya de por vida como mandatario, la primera reacción que tuvo Trump es decir, pues ojalá sucediera lo mismo en Estados Unidos, pretendiendo quizás a perpetuarse. Pero en Estados Unidos estamos viendo que el país está yendo a un gran militarismo. Hay una columna vertebral muy militar, que es la del general Kelly, que venía de seguridad del hogar y ahora es el jefe del gabinete, que ya no deja entrar ni siquiera al yerno del presidente Trump, a Jared Kushner, que por cierto estuvo aquí la semana pasada. Todavía no sabemos las minutas de esa reunión. El general McMaster, que es el que maneja la seguridad nacional, y luego tenemos pues al general Mattis, que maneja el Pentágono. Esa es la verdadera columna de Estados Unidos. Es decir, no hay que equivocarse, el mundo está yendo a un gran hipermilitarismo, y aquí es donde tenemos que ver el derecho de petición, porque si no nos vamos a perder. Bueno, ¿qué tanto los ciudadanos debemos soñar o ensoñar ese famoso derecho de petición que se me hace maravilloso? ¿Cómo va a quedar ante la nueva situación local, regional, global? Y cómo vamos a usar y cómo viene luego esta parte que ahorita ya les abordé así en forma incipiente, de esta globalización digitálica que no estamos queriendo ver y que ya existe de facto, que está sustituyendo a la otra globalización mercantilista y a la otra globalización financierista, que las dos están alicaídas, para no decir están totalmente planas. Pero la otra está muy fuerte, hay una gran comunicación, y por eso también estamos viendo que va a haber mucha influencia de esos medios masivos muy fuertes de plataformas digitálicas, pues en nuestras propias elecciones. Incluso una petición va a tener más fuerza si la maneja una de estas plataformas. No va a ser lo mismo que lo saque un papiro, para no decir un periódico de un pueblo, a que hoy salga en las redes. Bueno, no es gratuito que Facebook ya sea copartícipe de la elección en México. Y Facebook hoy pues tiene más de 1,000 millones de usuarios. Imagínense una protesta o un silencio de parte de Facebook. Fíjense en qué momento estamos. Bueno, pero antes de entrar a eso de lleno, a este tema que es fascinante, porque queda secuestrado cualquier tipo de derecho humano, y en especial el derecho de petición, que es un derecho intrínseco. Yo diría, fíjense, me quiero adelantar incluso a la parte nodal de mi ponencia. Vieron que empecé con el siglo XIX, pasé por el XX, pero el XXI no tenemos instrumentos ciudadanos de cogobierno en el siglo XXI. Hoy no podemos quedarnos con las mismas estructuras de separación de poder ejecutivo, legislativo, judicial
del siglo X, bueno, que realmente son del siglo XVII, XVIII y XIX, se perpetúan hasta el XX y andan tambaleándose en el XXI. Y por eso la crisis de la clase política, y por eso la crisis de la democracia misma, por eso la crisis de la diplomacia, porque hoy tenemos instrumentos novedosos que los ciudadanos están probando, y ahí viene el peligro, porque muchas cosas de lo que se maneja en redes no necesariamente son verdaderas. Hoy vivimos la época de las fake news, vivimos la época de la post-verdad. Incluso se manejó en una reciente conferencia de seguridad de Múnich, el título era La post-verdad. Hoy impera la mentira. ¿Y aquí cuál mentira es la que va a gobernar? Pues la que mejor tenga mercadotecnia. Fíjense qué interesante. Es decir, ya no hay rigor en el manejo de los datos, cualquiera puede ser de lo que se le dé la gana, y si a alguien le interese que esa mentira prospere, pues va a ser un terreno muy fértil, incluso para desestabilizar a gobiernos. Es muy interesante el momento que estamos viviendo, y yo creo que por eso hoy agradezco mucho que me hayan invitado a esta ponencia, y voy con la primera diapositiva, por favor. Si es que, ahí está, es que de aquí no la veo. Entonces, ¿qué me puedo bajar o qué hago? ¿Qué maniobra hago? Nada más que tengo que llevarme un micrófono. A ver si me ayudan, por favor. Sí, bueno, entonces ya me empiezo a bajar. Yo creía que se veía ahí en la pared. Gracias, muy amables. Bueno, aquí es más fácil. Vean, derecho de petición, ustedes lo saben, no tiene nada del otro mundo. Se me hace que es un derecho muy moderno, muy anglosajón. En los países anglosajones les gusta mucho eso. Ya ven, ahora en México ya está de moda, cualquiera está usando el change.org. Lo que es que muchos no saben que muchas de los operadores de esas supuestas formulaciones democráticas a veces son manejadas por los peores antidemócratas. A ver, ¿cuánta gente de ustedes sabe que change.org, que está muy de moda, para pedir la cabeza de quien sea, está supeditada a los intereses de George Soros? También hay que ver, y en esto los ciudadanos a veces se vuelcan, hay un efecto rebaño, nos guste o no, y obviamente pues es de doble filo, depende del uso que se dé. Bueno, independientemente de eso, ustedes tienen el derecho de petición, pero yo insisto mucho, el siglo XXI tiene que ser de un cogobierno entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ustedes por qué metes el poder judicial? Sobre todo en México. Es decir, no puede ser que el poder judicial esté tan suelto de los ciudadanos. Que se den cuenta los jueces que hay sentencias que emiten que no le gusta a la mayor parte de la población, que ofenden el bien común y trastocan el equilibrio de fuerzas. Es decir, no pueden estar sueltos, nadie puede estar suelto en el siglo XXI, es lo que tenemos que entender, si es que vamos a esa democracia. Por desgracia tenemos la espada de Damocles, y es mi obligación decirlo, por eso empecé, vean los grandes cómo se están moviendo, etcétera. Tenemos la espada de Damocles, porque además van a explotar la falla de esa democracia que ya no es vigente, la van a explotar para un mayor militarismo. Dicen, bueno, como no saben estos hacer funcionar la política, los políticos no saben hacer funcionar la democracia, pues digo, ir a un mayor autoritarismo no es nada difícil. Entonces, ante esta situación tienen ustedes el artículo 6 constitucional, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Bueno, no quiero ser muy crítico, como teoría es maravillosa, ya en la práctica ustedes la conocen mejor que yo. Bueno, el artículo 8, bueno, yo he padecido mucho de eso, yo por eso cuando el diputado Armando Soto me invitó, me gustó mucho, porque vean, yo soy una gente que está en muchos medios, me va muy bien a nivel internacional, en México no tan bien, tengo que estar negociando muchas cosas que no se los puedo decir, tengo que negociar en lo oscurito, pero no tengo un derecho de petición directo, tengo que negociar en lo oscurito con los tres poderes, para que no me sigan persiguiendo, esa es la realidad.
Bueno, entonces, imagínense, yo escribo en varios medios en México, eso a nivel internacional, los mejores, no puede haber mejor. Estoy con los chinos, los rusos y Estados Unidos, con los tres estoy. Y ya para qué les cuento a Sudamérica o el Medio Oriente, Europa. Incluso Réseau Voltaire, que es uno de los mejores portales de Francia, yo colaboro ahí. Es decir, yo no tengo problema a nivel internacional. ¿Dónde viene el problema? A nivel local. Por ejemplo, cualquiera se le puede ocurrir, Jalife es lavador. ¿Lavador de qué? ¿De camisas o qué? Bueno, ya, inventan eso. ¿Cómo replico? Hay dos leyes, derecho de imprenta y el derecho de réplica. 3 periódicos que he tenido, 4, he tenido la experiencia en México, y 4 periódicos no me dan derecho de réplica. Todavía se dan el lujo de contestar la carta que envié, sin publicarla. Bueno, yo no me voy a pasar el tiempo en tribunales. No estoy haciendo publicidad, porque además voy a votar por él, digo para que quede claro, de Anaya. Anaya obligó al Universal a tener un derecho de réplica. Sí, pero Anaya tiene a Diego Fernández de Ceballos, tiene un bufete de 40 abogados, y yo cada juicio pues me cuesta mínimo 100,000 pesos. ¿Y cuándo voy a acabar? Si es que no me vende el abogado, ¿no? Esa es otra, ¿no? Que también hay que sufrirlos. Entonces, no es sencillo. Yo creo que hoy lo que les estoy diciendo aquí debe servir de experiencia. Imagínense una gente como yo, de recursos, pues de todo tipo de recursos, tengo que decir, mentales, financieros, y además yo escribo. No le voy a pagar a alguien para que escriba. No he tenido oportunidad de tener derecho de réplica, de que se aplique la ley de imprenta. Imagínense un pobre ciudadano común. Además me va a decir, bueno, ¿y por qué no lo sacas en Sputnik? ¿Cómo estar yo llevando mis pleititos de aldea a Sputnik, por favor? Al día siguiente me piden que ya cese de escribir. Es decir, no puedo estar llevando esas cosas, pleito de barrio, literalmente a esos niveles. Bueno, eso es muy importante que se los comente, porque desgraciadamente en México hay leyes maravillosas. El problema es su aplicación. Bueno, y luego nos vamos al artículo 8 constitucional, garantía de seguridad legal de los ciudadanos, donde sus peticiones deben ser resueltas. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito a la autoridad, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bueno, otra, no tenemos esa cultura en México. Muy poca gente. Y no hay que confundir protesta. A mí, por ejemplo, lo digo abiertamente, el título de comisión de gestoría, está bien el término gestoría, no me molesta, se me suena muy burocrático, pero está bien, no me disgusta. Pero el de quejas, no hay que verlo como queja, hay que ver como la coparticipación de los ciudadanos en el buen manejo de las leyes del país. Como que no está, incluso yo me acuerdo, yo tuve una amiga que era la directora de quejas de presidencia, y realmente eran quejas, protestas. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ir al siglo XXI, seguimos en el siglo XIX con ese concepto de quejas, de protesta, que la debe haber cuando obviamente se infrinjan los derechos, pero si tenemos el derecho de petición, el mismo legislador, que es al que le corresponde, o también que lo tenga la petición, cualquiera lo puede tener al nivel ejecutivo, legislativo, incluso a nivel judicial debería ser extensivo, debería formar parte de la actividad normal de cualquier legislador o secretario de Estado o juez o magistrado. No tenemos que verlo como un acto hostil de la ciudadanía. Como que esa parte yo siento, incluso en el manejo semiótico de los términos, se nota más como si el ciudadano fuera enemigo del funcionario público, o que el funcionario público fuera enemigo del ciudadano. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que pensar en una sinergia de ciudadanos con los funcionarios públicos. Ese es el verdadero funcionario público del siglo XXI. A mí me ha tocado, vivirlo en Inglaterra, en Canadá,
En Canadá cualquier ciudadano puede entrar, oye, yo quiero ver las cuentas de, bueno, estoy exagerando, ¿no? En México, de Pemex, ¿no? Bueno, o de Odebrecht, quiero verlas, ¿no? De Odebrecht. Canadá les dan acceso, fíjense. Bueno, también es otro nivel evolutivo, también tenemos que ver el promedio educativo, etcétera, etcétera. Bueno, por eso yo creo que a ustedes, los legisladores, les corresponde educar a los ciudadanos, porque les van a ayudar mucho en su tarea y que no los vean como un obstáculo para el avance democrático del siglo XXI. Bueno, el derecho de estar o ser informado de una manera exacta y precisa. Bueno, eso ya es mucho soñar, ¿no? Estrecha relación entre el derecho de petición con el derecho de información. La siguiente, por favor. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es muy bueno esto, es magnífico, hay que reconocerlo. Y crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Bueno, el problema es ahí, quién lo maneja, con qué criterios lo maneja. Yo creo que debe ser manejado por un ciudadano, no debe ser manejado por un funcionario que venga del cuerpo gubernamental. Eso también hay y que quizá al azar, como sea, como lo hacían los griegos hace mucho. Bueno, acceso a la información con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer las acciones de funcionarios y gobernantes de la administración pública. Quiero seguir soñando, hoy vine muy soñador. Imagínense que un ciudadano haga una petición y vea que su legislador está en avance, hace verdaderamente todo lo que puede y esté al alcance de su mano para precisamente estar donde está y hacer lo que debe hacer. Sería maravilloso. ¿Por qué ver al ciudadano como enemigo? Eso yo no lo entiendo todavía en el país. Bueno, luego, acceso a la información con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer las acciones de funcionarios y gobernantes de la administración pública. Podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional. Evidentemente hay un tipo de información pues, que no se puede dar, ¿no? No va a estar pidiendo, a ver, deme el GPS de los militares ahorita en Tamaulipas, pues voy a estar ayudando a los narcos, y más si lo pide un narco, ¿no? Pues también tienen derecho a petición, son ciudadanos, hasta no demostrarse lo contrario. No estamos hablando de esas cosas, ¿no? Evidentemente hay zonas reservadas. Desgraciadamente en México se han reservado muchas cosas que no vienen al caso. Hoy vengo en un plan benigno, no quiero decir cada uno de los partidos, cada quien tiene su colita al respecto, como han pedido cosas reservadas, cuando pues se deberían conocer, no tiene ninguna, si es que no deben nada, ¿para qué lo andan ocultando? Y lo digo en general para los principales partidos. Bueno, luego, el derecho humano de acceso a la información y a la libertad de información. Vean, por ejemplo, en Televisa, ahí está. ¿Por qué se ha desplomado Televisa? Prácticamente es una televisora quebrada. No es porque tenga malas telenovelas. La realidad es que porque son fake news. No tiene credibilidad. Además sirve de instrumento y muchas veces va en contra de los ciudadanos. A mí sale la Merkel, dice, Jalife es lavador, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Cuál es mi defensa? Pues voy a pedir derecho de réplica. ¿Creen que me lo van a dar? ¿Creen que me va a dar un minuto a mí en Televisa? No me dejan ni entrar. Luego voy a un juicio de daño moral que dura 3 años. ¿Creen que voy a ganar? Por favor. Y luego me va a costar y luego me va a pagar las costas y acabo gastando 2 millones de pesos y no obtuve nada. Por eso el derecho a la petición es muy importante. No pueden estar tan descontrolados estos medios. Ok, que digan lo que quieran, que digan X. Bueno, pero también que haya la réplica ciudadana. No puede ser que hoy esté. Y hoy por eso están rebasados. Hoy fueron rebasados. Televisa, no crean que lo quebró también la falta de credibilidad. Los millennials, que es la mitad del país, no ven televisión. Ellos están en las redes.
Ahora, ¿cuál es el peligro? Que las redes también pueden ser controladas. Ya empezaron a ser controladas. Ya existen algoritmos para precisamente cierto tipo de frases, de palabras, son eliminadas. E incluso quitar la cuenta de quien las propone, etcétera. Pero también no crean que es así totalmente libre. Y luego, bueno, todo lo que hablamos de los fake news, bueno, ya los periódicos realmente son los papiros, yo así les llamo, ¿ya? Así como el papiro, pues ya el periódico, ¿quién carga un periódico? ¿No? Hoy todos los hombres están ahí y están viendo en online, es la mayoría. Y los que somos como yo, que tengo 60 años, bueno, pues veo directamente en mi computadora. Cuando yo antes tenía así volúmenes de periódicos, o ya no. Esta época, la misma tecnología ha rebasado a los periódicos. Vean, en Estados Unidos, el Los Angeles Times ya no publica en periódico. Muchos periódicos ya no existen. Todos están en online. Fíjense, yo ahorita estoy leyendo mucho un documento que publicó McKinsey, que muchos dicen que es de la CIA, no lo sé, que publicó McKinsey sobre la globalización digital. Y me fui de espaldas cuando vi que 3 medios británicos vienen en primer lugar, más que los estadounidenses, se le adelantaron al mundo, literalmente me fui de espaldas. Bueno, lo bueno es que estoy inscrito a los 3, sí, pero no lo sabía, pues yo creía el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, pues no, para que vean cómo Gran Bretaña se ha adelantado en esto de la globalización digital, y obviamente con su discurso, que es propagandístico. Ellos tienen sus intereses. A ver, los 3 son The Economist, el otro es el Financial Times y el otro es The Guardian. No es ningún secreto, The Economist y el Financial Times pertenecen a los banqueros Rothschild. Y The Guardian está ligado a Soros. Bueno, ¿qué nos van a proponer? ¿Cuál va a ser el mensaje de ellos? Usando todas estas redes. Ellos sí se supieron adaptarse, sí supieron digitalizar su discurso. Es muy interesante ver. Por eso digo, bueno, la radio obviamente tiene su nicho, pero también regresamos a lo mismo, es el mismo elemento de la televisión. Igual, atacan, ¿no? Hacen pedazos a X y este pobre pues no puede defenderse, etcétera. Derecho de réplica, la ley de imprenta, ya se las platiqué, realmente no se está respetando en México. Y es más, lo digo con responsabilidad, van 4 periódicos que no me quisieron dar derecho de réplica e imprenta. Uno es, bueno, los más recientes, a ver si me recuerdo, el Reforma, que se cree muy democrático, 2, Milenio, 3, el Universal, y 4, un pasquín que se llama SDP Noticias, que es de Televisa. Y eso que yo soy en los medios. Por ejemplo, yo le decía, porque le metí un juicio a uno de los 4, no me voy a meter en Honduras, al final de cuentas empatamos, sí, pero nos costó a los 2 el juicio. Ahora ya saben, te metes con Jalife, te va a costar por lo menos 2 millones el juicio. Pero les hago gastar abogados. Pues también yo voy a gastar. Ese es el otro problema, ¿no? Nada más que a él sí lo financia el gobierno y a mí no. Esa es la gran diferencia. Entonces hablo precisamente con la juez primero y le comento lo que pasa. Me dice, ¿y por qué no le contestó usted en los medios donde está? Es que en los medios donde estoy yo no puedo estar replicando cosas personales. Digo, además ni me lo aceptan. Al día siguiente me corren si es que sigo armando cosas personales. Pero para que vean cómo una persona que tiene mucho, yo creo que soy la persona a nivel internacional que más acceso tiene en México. Eso sí se los digo. Y en México no tengo derecho de réplica. Oigan, no voy a hablar de estos 4 en un periódico chino. Pues, ¿qué les importa el Reforma, por favor? O el SDP Noticias, o el Milenio, el Universal. Ni saben que existen. No los toman en cuenta, por favor. No sé si me estoy explicando. Sí, pero yo traigo mi pleitito aquí, salgo, el vecino ya lo leyó, y van a ver, ahí está el lavador de Jalife, ¿no? Entonces, y a ver, quítate la fama, ¿no? Y no me voy a ir a vivir a China para que no me lo digan, ¿no? Entonces, vean, es muy difícil esto,
Por eso yo hago mucho hincapié en esto, la de derecho. Y ahí tienen ustedes las redes sociales. Ahora, ¿qué tiene que hacer la ley de petición con las redes sociales? Pues se tienen que modernizar los legisladores. Ahora, hay mucha basura que llega, también no enloquezcamos. No por ser ciudadano, a mí me da blindaje de decir barbaridad y media. Y hay mucha barbaridad y media que se dice. Eso también, no hay que enloquecer con esta democracia que yo llamo de basurero. No, también, pero sí tienen que tener ciertos filtros y hay ideas muy buenas que se dan, muy buenas. Vean, yo la siguiente por favor, una de las características, una de las causales o las causas por las que doy clase en posgrado, que prácticamente pago por dar clases, pues no se crean que es así el gran salario, pero es un gran placer. Me gusta mucho la interacción con los alumnos. Yo siempre he dicho que el mejor profesor es el que aprende de sus alumnos. Entonces, hay alumnos que tienen ideas maravillosas, buenísimas. Bueno, hay otros que dicen cada cosa, que para qué les cuento, ¿no? Hay de todo. Bueno, igual un legislador, cuando tenga el derecho de petición, pues tiene que saber evaluar con criterio. Y le van a llegar ideas maravillosas donde él se luzca. Incluso es para lucirse, se los digo abiertamente. Bueno, luego, hoy tenemos esta situación, la época de las posverdad y las fake news, que tenemos que verlas dentro de este ambiente de ley de petición, ley de imprenta, etcétera, y derecho de réplica. Vean, el Pentágono publicó un estudio que se llama Nuestro propio peligro, evaluación del riesgo del Pentágono en un mundo post-primacía. Lo sacó el año pasado, que exhibe varios tipos de hechos, facts. Hay muchos, ya los clasifican, hay muchos diferentes tipos de hechos. En la era de la posverdad, escuchen bien, de la posverdad. Bueno, incluso ustedes lo saben, en la época de una guerra, la primera víctima es la verdad. Nos gusta. Hoy estamos en una fase, por desgracia, a nivel mundial, pues de preguerra, todos se están armando hasta los dientes. Y luego tienen ustedes que en la conferencia de seguridad de Múnich, ya se los había dicho, publicaron el reporte también el año pasado, para que vean que los tengo actualizados, posverdad, post-occidente. ¿Por qué? Porque el mundo se está yendo, el centro de gravedad está yendo a oriente. El poderío chino es tremendo. Post-orden, ¿qué tipo de orden vamos a tener en este siglo? ¿Va a ser orden militar? ¿Va a ser orden democrático? ¿Va a ser mixto? ¿Va a ser ciudadano en sinergia con los clásicos tres poderes? Todo eso lo tenemos que pensar. Este es el momento en el que nos encontramos, en alusión al caos global y al declive de Occidente. La información también es un arma geoestratégica y comporta una clara dimensión de seguridad que ha gestado hechos alternativos. Hoy tienen ustedes, por medio de las redes, hoy tienen otro tipo de hechos. Vean, les doy hoy por ejemplo, hoy no, iba a decir este dato, está muy fuerte, mejor lo dejo de lado, sí es fuerte. Nada más les digo algo, se van a enterar luego. Ayer en redes había una noticia de un abogado que se suicidó, muy entrecomillado el suicidado. Les voy a decir el pecado, no les voy a decir el pecador, porque es delicado. Se suicidó ayer, les doy más datos, es de los grandes abogados fiscalistas de México, en Paseo de las Palmas, una de las calles más caras de México, en Lomas de Chapultepec, una de las colonias más caras de México, y salió en redes, no lo publicó ningún periódico el día de hoy. Y está ligado, este abogado, a X candidato a la presidencia. Ahí se las dejo. No salió en ningún periódico, para que vean el poder de las redes, pero ya está en las redes. A ver cómo lo van a desmentir. Y se lee más hoy en las redes que en todos los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque este país es de jóvenes. Este país no es de mi edad no existimos. Jóvenes que tienen menos de 30 años de edad constituyen
la mitad de México. Y obviamente están al día. Todos traen su celular. Y ahí están viendo, los ven ahí, están día y noche, duermen con el celular. Callan a la novia o al novio o lo que esté en turno, pero al celular no lo sueltan. Así es la realidad, nos guste o no. Y no es de México, Vean, yo que viajo mucho, exageradamente, les puedo decir yo, más fácil que les diga qué países no conozco, a decirles los países que conozco. En China, fíjense, en China, en Shanghái, el día de la patria, que son tsunamis de gente, todos ahí con el celular, yo no sé cómo lo hacen, caminan porque traen una habilidad acrobática única, están caminando y están chateando y están whatsappeando, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el mundo, nos guste o no. Bueno, eso. Estaba allá, pero ya estoy acá, ni modo, ya estoy por acabar, gracias. Vean hasta qué horas me lo vienen a decir, ya que voy a acabar, ni modo. Bueno, entonces, hoy tenemos eso, entonces hay hechos alternativos. Hoy, por ejemplo, está ese suicidado, es un hecho alternativo, está en redes. Bueno, ¿y por qué no lo saca la prensa oficial? No salió en radio, no salió en televisión, no salió en los periódicos. Pero tiene más poder que está en las redes, de ese tamaño se los digo el día de hoy. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, cuando los ciudadanos y los aliados pierden la confianza en los políticos en temas de seguridad nacional, por lo que una cultura de la posverdad hace más probable las campañas foráneas de desinformación. Obviamente esos son los límites de las cuestiones de petición. Pero sí, yo no veo una modernidad legislativa sin tener contacto ya directo con las redes. Y hay de vez en cuando un legislador inteligente, pues ahí se pone de vez en cuando a chatear, interactuar con los ciudadanos. Le gusta al ciudadano que lo atiendan, etcétera. La siguiente, por favor. Y luego, este término es muy interesante, es weaponization de la información, desinformación. Bueno, eso se está volviendo hoy un arma. Es decir, el armamentismo de la información y la desinformación. Vean ustedes todo lo que está pasando en Estados Unidos hoy en relación al famoso Russiagate. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Si ustedes leen toda la prensa de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin es peor que Satanás. Ya. Demonizado a lo que da. Así son los ambientes de preguerra, por desgracia. Acuérdense que Estados Unidos necesita ahorita aumentar su presupuesto militar, el complejo militar industrial necesita meter más dinero y obviamente manejan todo ahí vienen los rusos, yo ya lo viví en la década de los 60, the Russians are coming, es lo mismo, no ha cambiado. Ahora es Putin is coming, ¿no? Ya varió un poco. Pero obviamente estamos viviendo eso. Y luego la hiperconectividad en la esfera de la información se convirtió en el espacio competitivo más congestionado y peleado, ya que gracias a Internet el público puede identificar a personas con los mismos valores e intercambiar ideas cuando los gobiernos no son sencillamente parte de esas conversaciones. Ese es el riesgo, que el gobierno no participe en los chattings ciudadanos. Tienen que entrar. Entonces, si empieza a salir una petición y empieza a crecer, ustedes ven que obviamente hay mucho bot, hay mucho troleo, hay que tener mucho cuidado también de eso, tiene su parte también que no es nada benigna, yo diría que hasta malévola, que hay que tomar en cuenta eso, pero si ustedes se dan cuenta hoy un gobierno o un poder legislativo, un poder judicial, no puede estar ya ajeno a cómo se está manejando la sociedad, que cómo se está organizando. De repente hacen amistades, gentes que ni se conocen, nada más por compartir valores comunes, etcétera. Y luego tenemos instituciones, lo que les decía, del siglo XIX, con mentalidades del siglo XX, tratando de comunicar con ciudadanos del siglo XXI. Y ya la última, creo, por favor. Bueno, ya ahí van los 4 tipos de hechos que hoy se están encontrando, que obviamente lo tenemos que tomar en consideración en cualquier acto de petición.
porque también se pueden basar en hechos falsos. También se pueden basar en anhelos muy válidos. Por una cosa es el anhelo, hay anhelos utópicos, hay anhelos viables, de todo, ¿no? Es decir, hay que saber manejar esta cuestión de las peticiones ciudadanas. Hoy la información viaja en forma simultánea a su generación y es muy difícil limitar sus efectos adversos, cuando a veces la explotación o exposición de una información de alto impacto es libre de hechos. Por eso se le llama en inglés fact free. Dicen y ya. ¿Cuáles hechos? No, ya se dijo, punto. Socava la verdad objetiva cuando la historia verdadera se pierde en realidades alternativas. Vean, se ha manejado, no hay mucho estudio al respecto, pero lo poco que se dice es de que por lo menos 50% de lo que se maneja en redes es mentira. Pero es de tal magnitud cuantitativa la inundación de ese hecho que se vuelve verdad. Fíjense qué interesante. O al menos le conviene a ese grupo social o ciudadano que así sea. Por eso hoy un poder, cualquiera de los tres poderes clásicos desde Montesquieu a la fecha, tienen que entrar en interacción, porque si no se los comen. Digo, nada más saquen la cuenta, pues obviamente hay más ciudadanos que gobernantes, por simple lógica, aunque tengan un staff grande, rebasan de por mucho los ciudadanos, y más están hiperactivos en las redes. Luego, a veces es inconveniente a los hechos, esa es otra, una que se llama fact inconvenient, cuando socavan la legítima autoridad y erosionan la relación entre gobiernos y gobernados. Vean, en las dos que acabo de decir, fact free y fact inconvenient, dicho en español, libre de hechos o inconveniente a los hechos, en los dos salen perdiendo los gobernantes. Es interesante, ¿eh? Por eso el gobernante tiene que ir más adelante, tiene que adelantarse e interactuar, porque si no se lo van a inundar. Luego tienen en tercer lugar, todavía en otros tiempos hay otro que se llama fact perilous, que es peligroso, hechos peligrosos. Es decir, que cuando expone información propietaria altamente clasificada y sensible que puede ser usada para acelerar una verdadera pérdida de la ventaja estratégica, táctica y operativa. Bueno, imagínense, somos vecinos de Estados Unidos, imagínense que de repente salgan todos los hechos, que alguien los tenga y se enteren por allá, ¿no? Ponemos en riesgo la seguridad nacional. Y vean, en los tres, ¿ya van? Está en desventaja los gobernantes. Entonces, ¿a qué los incitan? A reprimir, a censurar las redes, cuando puede ser un instrumento de alta creatividad, de cogobierno. Y luego existen tiempos, y ahí va otra, cuando es tóxica a los hechos, les llaman fact toxic, al envenenar los importantes discursos políticos y debilita fatalmente la seguridad fundacional y es más probable que desencadene una inseguridad viral o contagiosa. Ustedes saben que hay de repente noticias que se hacen virales. Todo esto, bueno, ese es el marco de referencia, ya creo que estamos en la última, la siguiente por favor. Entonces estamos en la época de la posverdad y las fake news, ambiente político de posverdad, creado por una base interconectada de votantes que refleja la desinformación y su habilidad para influir en las estructuras políticas y socavar las narrativas de los medios tradicionales, lo que en su conjunto tiene repercusiones consecuentes en la seguridad. Occidente vive de sus fake news para promover sus guerras. Recuérdense, cuando le dijeron a la población estadounidense, hay armas de destrucción masiva en Irak, que no existieron. Bueno, ya invadieron, ya destruyeron el país. Y era mentira todo lo que dijeron. No habían armas de destrucción masiva. ¿Y qué? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Cuáles son las represalias que pueda haber? ¿Las compensaciones? Cero.
Entonces, las cuales se han acentuado en un ambiente de caos doméstico global. Y ya creo que es posverdad geoestratégica. Vean, George Kennan, que está considerado el máximo geoestratega de Estados Unidos, comentó sobre la verdad. Dice, la verdad a veces es un pobre competidor. Y además George Kennan lo dice alrededor, si no me equivoco, de la década de los 60, 70. Ya lo dijo hace casi medio siglo. La verdad es a veces un pobre competidor en el mercado de las ideas, complicada, insatisfactoria, llena de dilemas, siempre vulnerable a las malas interpretaciones y al abuso. La posverdad, que se acerca más a la mentira de las guerras de propaganda, forma parte intrínseca de las zonas grises, donde colisionan las tres superpotencias, era lo que les decía al inicio de mi charla, EU, Rusia y China, que se enfrentan ya en el nuevo campo de batalla tecnológico del siglo XXI, la ciberguerra, con su corolario de la guerra en el espacio. Y luego, bueno, y ahí se acaba. Entonces yo concluiría diciéndoles que pues este derecho de petición se me hace que es de gran avanzada, ahora, una cosa es pedir y otra cosa es que les hagan caso, esa también es, sí, uno puede pedir y que le hagan, y ahí radica la creatividad del legislador, de un legislador inteligente, no debe ver como un adversario al ciudadano, debe cogobernar con los ciudadanos. De ahí que yo, a mi juicio, el verdadero demócrata, el verdadero legislador del siglo XXI, debe cogobernar, obviamente no con el poder ejecutivo o de hacer leyes como el ciudadano, pero los ciudadanos lo pueden ayudar a ser innovador, hacerle ver al poder, a los tres poderes, cuál es el ambiente. Vean, mucha gente, el ambiente de la sociedad, muchas veces por su propia naturaleza, los funcionarios públicos se encapsulan y pierden contacto con los ciudadanos, no conocen la realidad de un país o de su circunscripción. Yo creo que ya debe ser de doble vía hoy esta interacción entre funcionarios públicos y ciudadanos. Y yo veo el siglo XXI, si es que no vamos a esta fase que hay que tenerla presente como espada de Damocles del hipermilitarismo que se está dando al menos en las tres grandes potencias del mundo. Incluso hasta me faltó decirles que la Unión Europea ahora piensa redoblar su gasto militar. Hoy el gran negocio es la venta de armas. Si es que no sucede eso, el siglo XXI, precisamente para que los ciudadanos de este siglo, en lugar de retroceder al siglo XX y al siglo XIX, estén a tono los tres poderes de la Unión. Hoy, a mi juicio, el siglo XXI va a ejercer una gran creatividad de cogobierno entre los tres poderes clásicos de la Unión con los ciudadanos. Y ahí es donde entra y tiene su gran papel la ley de petición. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la ronda de preguntas. No sé quién quisiera hacerle una pregunta al doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿de qué manera cree que beneficien o no las fake news al gobierno? Si las hace el gobierno, pues ellos van a creer que les beneficia,
pero si se las hacen en contra del gobierno, pues sí dañan. Sí, es vean, ahorita un clásico ejemplo, en México no lo estamos viendo todavía con toda intensidad, porque todavía no somos una sociedad electrónica ni digitálica, pero lo vamos a hacer. En Estados Unidos, el presidente Trump, ustedes ven su discurso en contra de los grandes medios de Estados Unidos, las televisoras, los periódicos, a cada rato golpea al New York Times, a CNN, etcétera, etcétera. Su tema es fake news. Y eso que en Estados Unidos abundan las televisoras, abundan los periódicos, pero también hay que verlo, Estados Unidos está viviendo una guerra civil que no se atreve a decir su nombre, y hoy tenemos un conglomerado que le están llamando el Deep State, el Estado Profundo, que está en contra de Trump. Entonces Trump tiene a los Bush, a los Clinton, a Obama en contra, es una realidad. Tiene a varios servicios secretos en su contra, el FBI, tiene en contra la CIA, etcétera. Y él su única defensa, bueno, tiene a Fox News, que es una televisora importante, creo que es la de mayor rating hoy allá en Estados Unidos. Él tiene también un portal que se llama Breitbart, pero no tiene un periódico así como el New York Times, quizás un poco el Wall Street Journal lo tiene a favor, el Washington Post está en contra, etcétera. Y su mayor defensa es el Twitter. Trump se defiende con Twitter y todo lo que hace es a tuiterazos, gobierna a tuiterazos, literalmente. Entonces, y él continuamente ataca a sus contrincantes de estar produciendo fake news. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a veces sí, seguido, vamos a poner, sí hay fake news, pero a veces son verdades, pero a él le conviene decir que son fake news. Los partidarios de Trump, que lo idolatran, la base sobre todo rural y evangelista, blanca, supremacista, los famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, le van a creer lo que diga Trump. Esa es una realidad. Entonces, en ese sentido, te digo, pues depende cómo se use, en qué circunstancia y cuál es el contenido del fake news. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, esto lo de, bueno, no me quiero meter al amante de Trump que le acaban de sacar, mejor pasémonos a otro. Hola a todos, un gusto saludar a don Néstor Jaliste, lo sigo desde hace 5 años, es usted el mejor analista. Y yo quisiera preguntarle sobre las elecciones de Estados Unidos en 2 años. Con todos los escándalos que han sacado con Donald Trump y la supuesta injerencia rusa, ¿puede ganar las elecciones? Porque no veo un competidor. ¿Esa es ley de petición o qué? La vamos a meter a la ley de petición. Bueno, gracias por la flor de que soy el mejor analista. Yo creo que estoy de moda, más que nada. Tampoco me voy a marear. Yo creo que soy el mejor analista, pero los otros son peores, así, para acabar pronto. Ni analistas llegan. Mucha fake news, mucha mentira. Pero vean, en México la gente tiene sensibilidad. Por alguna razón nosotros nos pasamos de inteligentes. Nos solemos la noticia. Uno sabe, ve el body language, el lenguaje corporal, cómo lo dices. Siente uno es sincero o no. No necesita uno hacer grandes tratados, de estar leyendo todo. Ya de antemano saben, este es un falso, o es una falsa, para tener equidad de género. Bueno, entonces, rápidamente, relación a Estados Unidos, y esa es una muy buena pregunta, aunque no lo parezca con la ley de petición, porque todo lo que pasa en Estados Unidos nos está afectando, pero además yo voy más lejos, y eso lo hemos comentado aquí con Pepe, con Alejandro, incluso con Armando Soto. Hoy una política moderna en México tiene que ser transfronteriza, a fuerza. Además, no solamente porque nos envían remesas, que es la segunda fuente de ingresos del país, que a veces se nos olvida eso, sobre todo a los partidos, tiene que ser forzosamente transfronteriza. Y ustedes vean, nuestros hermanos mexicanos, que son más de 50 millones en Estados Unidos, tienen una mentalidad
que se ha ambientado más a la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí tiene un diluvio de noticias, etcétera, etcétera. Contrario a México. En México no tenemos esa abundancia y menos esa pluralidad, muy entrecomillada la pluralidad, porque también ya vimos cómo los grupos de poder, hoy en la situación que vive Estados Unidos, pues ya están muy bien diferenciadas, y obviamente a Trump pues no le gustó al establishment que haya llegado. Es un outsider, como les llaman ellos, ¿no? Es una gente que viene de fuera. Ustedes saben quién es Trump, ¿no? Vendedor, era jugador de casinos, apostador, ya para qué me sigo, ¿no? Dejémoslo ahí. Entonces, vendedor de bienes raíces, etc. Pues no es un político. Pero por algo lo escogieron y por algo está en el poder. Supo saber llegar. Y vean, una de las causas, y eso no lo estamos viendo en México, hay una empresa que se llama Cambridge Analytica, y sí voy a contestar su pregunta, no me he estado olvidando, ahí la tengo abierta la ventana. Una de las empresas se llama Cambridge Analytica, que lo digo con humildad y rigor, yo fui el primero que la descubrió en América Latina. Porque yo sí leo a los gringos, y leo a los británicos, y leo a los chinos, y leo a los rusos. No me quedo aquí con las caricaturas nuestras, locales, ¿no? Se los digo abiertamente. Yo jamás leo un periódico mexicano, no pierdo mi tiempo. No escucho radio en México, no pierdo mi tiempo. Bueno, televisión menos. Por eso estoy muy bien informado. Ahorita le dije a Pepe cómo venía la jugada en Ciudad Neza, ¿sí o no? Sí. Para decir, ¿cómo? Pues yo voy directo, le pregunto al que tiene que saber. No ando perdiendo mi tiempo ahí. ¿Que quién es el candidato de Peña? Pues voy y busco a Peña y se lo pregunto, que no me recibe es otra cosa. Bueno. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí voy a la fuente de la información. Trato, ¿no? Y yo, si no le llego a Peña, pues le llego alrededor. Igual con los otros dos candidatos, igual. ¿Por qué? Pues quiero ver, ¿no?, cómo va la situación. Entonces, en relación a Trump, y es muy importante lo que estoy diciendo de nuestros mexicanos hermanos que tenemos allá, y esa política transfronteriza que a veces se nos olvida seguido acá, no solamente por las remesas, ¿no? Va a llegar un momento quizás donde vayan a votar. Antes estaba pensando en que voten allá, sobre todo ustedes los de Ciudad Neza, creo que tienen más gente allá que acá, ¿no? Sí, pero ¿cuánto mandan de remesas? Eso no lo cuentan. Bueno, ese es otro tema. A lo que quiero llegar es de que es muy importante la presencia de los mexicanos en Estados Unidos, y más de los Dreamers, que son la crema innata de la educación en Estados Unidos, que se han formado allá. Y obviamente Trump no los quiere porque, imagínense, van a ser el cerebro operativo de todos los migrantes mexicanos, que vamos a ser mayoría en 20 años en Estados Unidos. Ese es el temor. Entonces, en esta situación, por eso Trump está sobreexplotando todo lo que es del muro, todo lo que tiene que ver con la cuestión racial, etcétera, etcétera. Y ahí van los escenarios que tiene Trump, no hay otros. Uno es el escenario Kennedy. En Estados Unidos matan a los presidentes, y han habido 3 presidentes asesinados en Estados Unidos. Luego, el otro escenario es el escenario Nixon, que antes de que le saquen sus trapitos al sol, renuncia, se puede dar. El otro escenario es el escenario Clinton y la del vestido azul, que sí le hacen el famoso impeachment, enjuiciamiento, pero no obtiene la mayoría en el Congreso la moción de defenestración y se queda en el poder. Se puede dar también. Por eso son importantes no solamente las elecciones intermedias de noviembre, la de mañana en Pensilvania. Es un laboratorio, porque Pensilvania es el estado que más acero tiene en Estados Unidos. Por eso saca Trump una semana antes el famoso proteccionismo del acero. No creo que lo sacó porque nada más así porque sí.
es una cuestión electorera, porque se está jugando él al final del día la presidencia o que lo enjuicien, obviamente. Vean qué volátil está la situación en Estados Unidos. Y luego tienen ustedes también las elecciones intermedias, que son en noviembre, y si ahí no obtiene… vean, para defenestrar a un presidente, más allá del voto de la Cámara de Representantes, que es como aquí la Cámara de Diputados, se requieren las 2/3 partes del Senado. En estos momentos no las tienen, no existen. Tiene la mayoría del Partido Republicano y el Partido Republicano no se le ha volteado aún a Trump. Y luego, el otro escenario, el escenario Trump 2, es decir, que no le va mal este martes, mañana, en Pensilvania, que no le va mal en las elecciones intermedias y gana las elecciones de aquí a 2 años. Hay que tenerlo en el radar. Pero así que yo le apueste a una, vean, si a ustedes les gusta mucho la política de Estados Unidos y les gusta apostar, yo haría esa correlación. Tendría en consideración cómo va el juicio. Obviamente, Mueller, que es el que está manejando el juicio en contra de Trump, va a tratar de dar una sentencia vinculada, esa es mi muy humilde opinión, a las próximas elecciones de noviembre, para mermar la base de apoyo de Trump. ¿Qué tanto efecto tendrá? Y ahí viene lo interesante. Puede ser que tenga razón Mueller, pero si la base de Trump no lo cree, aunque sea verdad, no pasa. Y al revés puede tener hasta un efecto boomerang. No les quiero dar ejemplos en México porque aquí tengo que hacer acrobacia legislativa, tengo que ser respetuoso del foro que me invitó, pero sí lo puedo decir afuera, ¿eh? Y ahí sí, aquí tengo que ser respetuoso. Uno tiene que ser siempre respetuoso de la casa que lo invita, y en ese sentido agradezco mucho que me hayan invitado aquí, por eso mantengo este respeto adentro. Pero en Estados Unidos sí lo puedo decir, ahí sí puedo decir. Y además me hicieron la pregunta, así que no hay problema. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es a calzón quitado. Pero aquí en esta casa no podemos. Ya quedamos, debemos ser respetuosos. Escuché Ciudad Nezahualcóyotl. Ha quitado el calzón, que no es lo mismo. Ha quitado el calzón. A ver, venga, a ver si la puedo responder. Manejaste de una institución cavernícola. Nuestra sociedad actualmente en Ciudad Nezahualcóyotl es cavernícola. Va el ejemplo. No le interesa el derecho a información. El mayor puntuaje a nivel internet de los 15 años de Rubí salió a través de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué opinas? A ver cómo estuvo eso. ¿El mayor qué? Puntuaje de los 15 años de Rubí a través de la red, de una fiesta de 15 años globalizada. Ah, ya. Bueno, pues esa no es ley de petición. Ahí ¿qué te Mi puedo pregunta decir? es, ¿cómo nos puedes ayudar para acercar a la gente al derecho a la información? Mira, a mí no me molestó lo de esta niña Rubí, ¿eh? Es un segmento de la población de México que es real. Tenemos que entender que tenemos muchas brechas sociales, económicas. No es lo mismo la cultura oaxaqueña que la cultura norteña. Hay muchos Méxicos, es una sociedad muy compleja la nuestra. Ustedes lo saben, Ciudad Neza, pues la mayor parte de su población, si no me equivoco, proviene de Oaxaca, Michoacán, Puebla, ¿no? Etcétera. Es decir, hay que entender la cultura, la idiosincrasia de ahí. A mí, bueno, obviamente llama la atención, pero eso es México. Pero eso es que haya salido, bueno, hay gente… a ver, ¿qué haría una de 15 años de Las Lomas? Pues la llevan a China, a Florencia, a Venecia.
pues, así está la sociedad mexicana, eso no. No, a mí no me quita el sueño eso, ¿eh? No sé si se los quitó el sueño a los de Ciudad Neza, ¿sí se los quitó? No a todos. Hasta se me hizo simpático, a mí no me… Bueno, a ver, ¿dónde está ese? Fue tan no tuvo efecto que no pasó nada. ¿Cuál fue su efecto? Tuvo un impacto mediático inmediato y hoy ya, fuera de ti, no creo que muchos se acuerden de ello, ¿eh? Realmente no creo. A ver, otra pregunta. ¿Esa era la de calzón quitado? No, hombre. Es de pañales. Es que quiero Primero que nada, yo le quiero dar las gracias. Soy un seguidor de Twitter y lector de usted. Qué amable. Le quiero dar las gracias como mexicano porque creo que nos informa muy bien. Gracias. Bueno, la pregunta que quiero hacer es en su calidad de geoanalista estratégico. Son dos preguntas. La primera es, ¿qué está pasando en Cuba políticamente tras la muerte de Fidel Castro? Y luego, dado que México es un país que ha estado gobernado en los últimos 30 años por el neoliberalismo, que ha tenido un desenlace pues muy cuestionable y bastante, pues que los resultados están a la vista, para mi gusto, como un fracaso. Y Cuba ha estado gobernado en los últimos 60 por un comunismo, usando que los extremos se tocan, comunismo, que también ya fracasó, capitalismo salvaje, que también ya fracasó. Si usted ve que pudiera haber una confluencia estratégica entre México y Cuba, si Cuba tendiese a la democracia, una alianza política para mantenernos distantes de nuevo de Estados Unidos, en un escenario en que triunfara Morena, sobre todo, y que pudiera haber una alianza dentro de una socialdemocracia estratégica, tecnológica, comercial y política. Esa es mi pregunta. ¿Cuál fue la primera? La de Cuba. Lo que está pasando en Cuba. Bueno, vean, los países tienen importancias de acuerdo a la coyuntura histórica. No es lo mismo la Cuba de Fidel Castro antes de la caída del muro de Berlín, luego la fase de la unipolaridad teniendo a Estados Unidos enfrente, y ahora esta fase nueva. Incluso les puedo casi decir un secreto de Estado, yo soy el culpable, para no decir el travieso, ¿no?, de que Cuba haya adoptado el euro. Pero yo se lo propuse a Fidel y al presidente del Banco Central, Soberón, como una medida de resistencia frente al poder del dólar. Ahora, ¿por qué pesa tanto el dólar en Cuba? Y no me estoy saliendo la pregunta. Porque la mayor parte de las remesas llegan en dólares de Florida, que es el mayor ingreso del país, como nosotros en México. Bueno, el primer ingreso ya saben cuál es. Como estoy en este recinto, pues no lo voy a decir, pero sí digo el segundo, que son las remesas. Entonces, todo eso cuenta mucho, cuenta mucho. Alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no se mete en China y Rusia de nuevo como en 1962 lo hizo la URSS en Cuba? Que estuvimos a un minuto de una guerra nuclear entre la URSS y Estados Unidos. Todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Luego hay que tomar en cuenta, Fidel ya se murió, el hermano Raúl va a dejar el poder, muy ligado a los militares, y ahora viene una nueva camada de científicos, si no me equivoco, el que va a ser el presidente es un científico en computación, si no me equivoco. Realmente hace mucho que no sigo mucho así puntualmente la cuestión interna. Pero algo se atravesó, vean lo que son las cosas.
Clinton y Obama siempre quisieron acercarse a Cuba, siempre, los demócratas en general. Y los republicanos son la línea dura. Hoy sucede que hay un grupo de cubanos de origen en Estados Unidos, como son el canadiense, cubano, tejano Ted Cruz, que es la línea megadura, así, del Partido Republicano. Y que obviamente quieren acabar con Cuba, cambio de régimen, todo lo que ya sabemos y hemos escuchado. Y la segunda tienen al senador Mark Rubio, que también es de línea muy dura, pero cuyos votos pesan mucho en caso de un juicio en contra de Trump. A veces perdemos de vista que existe una serie de aparentes nimiedades que tienen que ser muy ponderadas. Entonces, yo creo que es un momento difícil que vive Cuba en estos momentos, con todas estas sanciones, etcétera, que son casi de preguerra. Y vean, no hay que ser ingenuos. En una situación de preguerra, lo peor es abrirse. Te abres, te hacen pedazos, porque le estás dando todo a tus adversarios. No es lo mismo abrirse cuando no hay nube, cuando está el clima muy bonito, el sol radiante, que te abres cuando tienes un tsunami que se llama Trump enfrente. Ahí cada país tiene que sopesar qué tanto se pueden abrir o no. Por ejemplo, un régimen que todavía mantiene el modelo marxista, igual que Cuba, es Vietnam. Pero Vietnam se ha sabido abrir y tiene un crecimiento espectacular. Creo que es el país, uno de los países que mayores crecimientos tienen. Sí, pero es artificial porque vienen de una guerra que duró muchos años, estaba destruido el país, y siempre hay un rebote después de las guerras en los crecimientos. Entonces, yo veo en esos momentos la situación de Cuba, así para concluir, está en una situación difícil, en donde tampoco Rusia quiere interferir demasiado como ya lo hizo en la época de la URSS, porque luego también las grandes potencias al final del día se dividen en esferas de influencia. Si mañana, por ejemplo, ustedes, llega China a Cuba totalmente, mete misiles, pues va a ser lo mismo Estados Unidos en Taiwán y no acabamos. Y luego la periferia de China. Tienen que medir también sus movimientos, no es tan sencillo. Entonces, Cuba está pasando un momento, yo diría, difícil, sensible, porque se ha endurecido después de que Obama abrió los vuelos, todo lo que ya sabemos, levantó cierto tipo de sanciones, Trump las está echando reversa. Entonces, no es sencilla la situación de Cuba, por lo menos en los 2 años que vienen de la presidencia de Trump. Y si vienen otros 4, bueno, ¿para qué hablamos, no? Bueno, en relación a México, bueno, no olvidemos la dimensión de los países. Es muy bonito soñar. Yo por el momento que oigo, bueno, no voy a decir, ya quedamos que no voy a citar partidos, vengo en plan muy decente, muy respetuoso, pero 2 expresidentes, no voy a decir quiénes son, porque obviamente pertenecieron a un partido. Bueno, prometieron que México iba a ser potencia en el 2020. En el 2020 es pasado mañana. Pues una vacilada. ¿De qué se trata? ¿De estar haciendo demagogia barata? Y nadie se lo reclama, porque en México no tenemos memoria para reclamar. Si no hacemos peticiones, hacemos reclamaciones. Bueno. Entonces, México pasa por un momento muy delicado, porque se entregó demasiado al modelo neoliberal. El modelo neoliberal está muerto. El único que no está enterado que está muerto, ya saben quién es. Ya quedé que no voy a citar, no me exijan. Bueno, ustedes van a traducir todo lo que yo digo. Entonces, no están enterados. Bueno, pues, ¿qué quieren que yo haga? Cuando hoy es momento, ahorita estamos ante una recomposición del mundo a gran escala. Así, recomposición. Unos se van a ir con China, otros se están yendo ya con Rusia, otros pues no pueden zafarse de Estados Unidos, léase, ya saben quién, etcétera. Entonces, y además se entregaron demasiado. Y nosotros, vean, la única gracia que tenía México desde los tratados de Bucareli de 1923,
La única gracia, y ahí están en los tratados, que siguen siendo secretos, curiosamente, era el petróleo. Estamos jugando a póker abierto con Estados Unidos. Y vean, acaba de sacar un escrito, el que consideran un gran estratega en Estados Unidos, que no lo es, pero ellos inflan a su gente, un señor que se llama Joseph Nye, que es de Harvard, donde dice que tienen 4 haces para ganarle a China, que Estados Unidos no está en declive. Bueno, dejémoslo soñar también. Si aquí 2 expresidentes soñaron que íbamos a ser potencia en el 2020, bueno, pues déjenlo soñar que le van a ganar a China. A nivel militar puede ser que sí, pero China goza del paraguas nuclear de Rusia. Hay una alianza estratégica de Rusia y China. Quien quedó aislado es Estados Unidos. Fíjense cómo se dan las cosas. ¿Por qué? Porque Obama cometió un grave error de chocar al mismo tiempo con Rusia y con China y los obligó a echarse a los brazos el uno del otro. Bueno, entonces, en relación a México, ¿cuál es la carta mayúscula? El petróleo. No lo digo yo. Vean, yo ahorita que estoy leyendo mucho y además me he dedicado siempre a leer de Estados Unidos, toda la cuestión del proteccionismo comercial de Estados Unidos, lo dicen, está vinculada a su seguridad nacional. Y hoy estaba haciendo yo la reflexión en la mañana, fíjense lo que están las cosas. ¿Alguien me puede decir a nivel del poder, y fíjense que soy muy respetuoso, ejecutivo, legislativo y judicial, que me digan cuáles son los parámetros o que me definan cuáles son los rubros de seguridad nacional en México? Que me lo digan. Entonces yo, para saber qué se puede tocar y qué no se puede tocar. Bueno, para Estados Unidos, el petróleo de México, ¿escucharon bien? El petróleo de México es seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo diantres, entonces, el petróleo mexicano no es seguridad nacional para México? ¿Alguien me la puede contestar? Ahora el que hace la pregunta soy yo. Entonces, dice Joseph Nye, el as de los 4 que manejó, 3 son de vacilada, se los digo abiertamente, y hay uno que es el mejor, el único. ¿Adivinen cuál es? El petróleo de México y Canadá. Ahí está la jugada. A ver, ¿qué sigue detrás de esto? A ver, fácil. Peras, manzanas, palillos, no sé cómo les llaman, bueno, etcétera. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a dejar suelto a México en la elección? Ya les dije quién es el próximo presidente. Pues ya está, saquen la cuenta quién está a favor de la integración energética de Norteamérica y es el próximo presidente. Así de fácil, no pierdan su tiempo. O el que hizo el pacto por México. Muy fácil. O si no, pues no lo van a dejar, o al menos que el candidato que quiera llegar, pues tiene que decir de alguna manera que acepta sotto voce, o en lo oscurito, o tras bambalinas, o bajo la cama, como le quieran poner, esos 2 rubros. Si no, no puede gobernar. No sé si me estoy explicando. Es decir, aquí tenemos que ver también el aspecto geopolítico. Yo no veo ninguna convergencia, con todo mi respeto, y conste que a mí Castro me trataba de maravilla, no tanto Raúl, no sé por qué, alguien me grilló, pues así pasa, y no pasa nada tampoco. Pues, a mí me encanta el pueblo cubano y las cubanas, dice Dios, bueno, entonces, ahí tenemos que ser muy realistas. Vean, yo me dedico a la geopolítica, es una materia, yo siempre le digo a mis alumnos de primer ingreso, es una materia cruda y ruda. Y lo primero que hago, el primer día de clases, los conmino literalmente a ir al Museo de las Intervenciones para que vean la historia de nuestro país. Es una tragedia geopolítica la nuestra. Ahora, con esto no estoy diciendo que no tengamos esperanza. Digo, no se me vayan aquí tristes y acongojados. Es más, ya hasta les voy a dar tareas saliendo de aquí.
La van a escuchar cuál es. Bueno, Estados Unidos anda mal. Yo no le deseo el mal a nadie, menos Estados Unidos, porque la caída de Estados Unidos, que manejaba el mundo con todas sus instituciones, va a ser muy dolorosa, puede arrastrar al planeta. Yo incluso he sido la idea que China y Rusia ayuden a Estados Unidos a tener un aterrizaje blando, que no sea un aterrizaje estrepitoso. No nos conviene al género humano. Tenemos que pensar en el género humano y no nada más pensar en mi municipio o en mi país o en mi región. Tenemos que pensar por el globo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Rusia están al borde de una guerra nuclear. En México, por fortuna, no tenemos esa cultura. Yo me dedico mucho al tema de la cuestión nuclear y me es muy difícil hablar de estos temas, en general con los latinoamericanos. Y qué bueno, pues no hemos sufrido Hiroshimas, Nagasakis, no hemos tenido 2 guerras mundiales como en Europa, hemos tenido guerras locales, regionales, guerras civiles. Bueno, aunque no lo crean, es mucho mejor que las otras. No hay comparación. Pero la realidad es de que sí hay un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos, el planeta se acaba 36 veces. ¿Para qué lleguen 36? Con una basta. Alguien me dice que va a quedar un chino por ahí, bueno, eso no lo sé. ¿Quién lo puede saber? Nos toca. Vean, ahorita que estaban haciendo juegos de guerra, uno de ellos pega en la frontera con México. Y a poco el átomo va a decir, no me paso la frontera de México porque me multan. Van a haber fotomultas, ¿no? Ya no me paso el átomo, ¿no? Es decir, ahí el átomo es pérfido, no sabemos por dónde se va a ir. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Hoy el reloj del juicio final, que se llama en inglés Doom's Clock, no les quiero traer malas noticias, pero es la realidad. Pero ya también les doy antídotos, ahí van. Está a 1 minuto de las 12 de medianoche. Muy peligrosa la situación mundial. Y aquí cometiendo errores que para qué les cuento. Expulsaron al embajador de Norcorea y ahí tienen a Trump que se va a Norcorea de visita. ¿Quién quedó en ridículo? Trump, obviamente, ¿no? ¿No? ¿Sí? Fue Trump el que quedó en ridículo. Para que vean cómo se está manejando la política exterior del país. Cuando México era un ejemplo de conducción diplomática a nivel mundial, etcétera. Bueno, ahí les van los antídotos. 1, Estados Unidos no anda bien, se puede caer. Nosotros tenemos que tener en el radar la implosión de Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo una guerra civil que no se atreve a decir su nombre, de ese tamaño. Y hay estados que empiezan a pedir su independencia, Texas, Vermont, California. Se me había olvidado decirles los de Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? Hace rato lo abrí. Eso de Cambridge lo usaron 2 en el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el triunfo de Trump. Y aquí uno de los 3 candidatos tiene Cambridge Analytica, para que vean cómo está jugando en la elección. No sigan las encuestas, Si quieren equivocarse, sigan las encuestas. Las encuestas ya son del siglo del medioevo, ya. A mí alguien me dice las encuestas, dije, este ya es medieval, ya. No tiene idea en qué siglo anda. Hoy todo está digitalizado. Cambridge Analytica lo que maneja es la conducta humana y lo saben a través en qué banco estoy, dónde tengo mis cuentas, cuánto manejo, a qué super voy, qué consumo, me estoy explicando, ¿no? Con quiénes me reúno en Facebook, con quién interactúo en Twitter. Tienen todo mi perfil bien armado. Tienen el perfil de todos los votantes. Y ahí va a ser el nicho que va a atacar uno de los 3 candidatos. Hay que entender eso, pues si no entendemos eso, luego, es que la encuesta patito, ¿no?, que compraron, pues resulta que no sirvió. Vayan con cuidado con esto las encuestas. Bueno, digo, aunque no estemos contentos ahorita que esto. Oigan, esto no es pelea de box. Yo, ¿saben qué me preocupa? Estamos tomando en México la elección presidencial como si fuera lucha libre. Máscara contra cabellera y no va así. Ya les di cuáles son los límites, por desgracia, o nos guste o no. Tenemos el límite del Tratado de Bucareli.
de 1923. Tenemos el Pacto por México que ya está firmado. A ver, ¿cómo retroceden de la reforma integral? Supongamos que sí. ¿Saben qué pasa al día siguiente? Fuga de capitales, caída de la bolsa y el peso ¿a cuánto les gusta? No. Se requiere de mucha responsabilidad para estar. No es nada más ganó, perdió. A mí no me preocupa el 1 de julio, les soy sincero. A mí me preocupa el 2 de julio. El 2 de julio me preocupa. Sobre todo, como ya acaban de decir, que si sueltan al tigre, bueno, cuidado. ¿Y a poco el tigre lo sueltan y lo van a dejar al tigre suelto? Que no hay ejército, cuidado, ahí. Son temas muy delicados. México está en una fase muy delicada. Pero sigo con lo de los antídotos. Estados Unidos puede implosionar, no nos hagamos ilusiones. ¿Y qué vamos a hacer con 50 millones de mexicanos si no sabemos gobernar a 125 millones? Que nos caigan acá, imagínense. Los Dreamers, 800,000, ¿cómo los colocamos? Tenemos un paquetón, realmente. Ahí yo creo que necesitamos la concordia nacional, tenemos que ver más allá de los partidos, mucho más allá. Yo realmente me estoy posicionando más para el 2 de julio que para ver quién gana el 1 de julio. Yo ya mi agenda es la concordia nacional el 2 de julio. Sí, porque si no nos van a despedazar con país. Vean, ¿qué está pasando? Ese sí lo voy a decir su nombre porque vale sorbete, así pagaba pronto. Un candidato presidencial, el Bronco. Acaba de decir por segunda vez, bueno, él espectora pura barbaridad, pero esta ya se pasó, aquí ya se pasó. Dijo la semana pasada, ¿sí?, que los sureños, yo soy sureño, soy yucateco, aunque no tanto, porque en realidad ustedes ven Mérida, está a la altura de León. Nosotros no somos sureste, somos noreste. Pero si me pongo a discutir con mis paisanos que somos noreste y no sureste, me linchan, y más esta semana que voy a estar con ellos. No quiero problemas. Pues sí, la carretera bajas al sur, sí, pero también sube. Pero ellos se quedaron con que bajó. No, es noreste, me van a perdonar. A ver, pónganse a discutir eso. No, pero oficialmente yo soy sureño porque soy yucateco y me cae re bien el sur. Me encanta Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, las ruinas mayas, toda la maravilla que tenemos en el sur. Entonces, yo soy sureño. Punto. Obviamente a mí una gente como el Bronco me ofende cuando acaba de decir que los sureños somos unos flojos, que somos unos parásitos, que está manteniendo al norte. Se olvida, no vine a lebrestar aquí, no vayan a ver al Bronco y me lo maten y luego Jalife los incitó en la Cámara de Diputados. No, le tenemos que reclamar. Y Andrés Manuel, que es sureño, tiene que reclamarle. No puede ser que diga eso, porque está balcanizando al país. Eso es un peligro que tenemos en México, que nos quieran dividir entre norte y sur. Y el Bronco dice que además tiene un déficit de 60,000 millones de pesos, que lo pague Chiapas, que le quiten a Chiapas, a los miserables de Chiapas, háganme el favor, les quiten su presupuesto para ir a mantener a los que siempre quiebran del norte, porque el Grupo Monterrey siempre ha estado quebrado y lo vienen rescatando desde López Portillo. Pero tampoco me quiero pelear ahorita con el Grupo Monterrey, y menos con Poncho Romo, que está de moda. Bueno, entonces dejémoslo así. Pero vean ustedes el discurso que trae un cavernícola, literalmente, como el Bronco. Pero además lo mandan precisamente a atizar el fuego entre norte y sur. No crean que fue gratuito que lo haya hecho. Bueno, Estados Unidos trae ese problema también. Se puede balcanizar Estados Unidos. Yo tengo libros, tengo documentos muy serios, etcétera, donde vislumbran que pueden haber 9 naciones de Norteamérica, sobre todo en relación a Estados Unidos. Dejémoslo ahí. Esperemos que no le suceda eso a Estados Unidos. Yo no soy lo que llaman en alemán el Schadenfreude, es decir, que me da placer el malestar de mi vecino, pero tenemos que tenerlo en el radar. Muy serio. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de México? Tenemos varias fortalezas. Primero, nuestra cultura.
tenemos sobre todo el sur, aunque se molesten los del norte, civilizaciones milenarias, maya, azteca, olmeca, zapoteca. Les enseñamos a los del norte qué es civilización, y más al bronco, que es barbárico, es un salvaje. Y esos mexicanos no queremos, no nos sirven. Entonces, esa civilización no la tienen ni Estados Unidos. Vean, Oscar Wilde solía decir que Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización, lo cual es real. Entonces, ahí nosotros le ganamos a Estados Unidos. Vean, un factor que es muy notorio es la cuestión gastronómica. Claro, ya le echaron a perder con el Tex-Mex. Hágame el favor. Bueno, pero ya se están civilizando. Del hot dog al Tex-Mex, pues, ya mejoraron. Pues sí, imagínate, intestinos ahí al Tex-Mex, pues ya mejoraron por lo menos. Pero la comida mexicana está pegando en Estados Unidos. La cultura mexicana está pegando, etcétera. Además, el mexicano, incluso a nivel religioso, ya muchos católicos se están convirtiendo al guadalupanismo. Sí, pues, cuidado. Los mexicanos no somos católicos, somos guadalupanos, más duro que ser católico. Bueno, entonces, dicho esto, la cultura mexicana es muy fuerte, muy fuerte. Y eso sucedió incluso entre Roma y Grecia. Roma le ganó a Grecia militarmente y Grecia acabó en el mediano plazo conquistando culturalmente a Roma. Bueno, es allá. Luego, que esa es la tarea que les voy a dar. Saliendo de aquí ya saben ustedes cómo funcionar. La fuerza biológica azteca, a la que le tiene pavor Trump. Cada vez que nace un mexicano, retiembla en su centro la tierra de Estados Unidos. Ahora sí que un mexicano en cada hijo te dio. Retiembla en su centro la tierra. Va a ser mayoría, por eso a ellos no les conviene el asunto demográfico de los mexicanos, por eso es el supremacismo blanco. Y ahí viene mi reciente libro abierto. Entonces luego tenemos otra cosa muy importante. Estados Unidos tiene una población ya de segunda, tirando la tercera edad, y aquí la población es juvenil. Esa es la riqueza de un país, es la savia realmente de México. Entonces, estamos en un momento difícil, sin duda alguna. Tenemos que pasar a una fase de investigación y desarrollo. Por fortuna no nos han destruido nuestros mejores centros académicos, que siguen siendo los mejores de Latinoamérica. Hay que aprovecharlos, hay que redireccionar al país, y este modelo neoliberal no funcionó, fue un total fracaso, lo aceptan hasta quienes lo inventaron en Gran Bretaña y en Estados Unidos, así que tampoco estamos totalmente perdidos. Vamos a tener 10 años difíciles, quizás, muy difíciles, pero acuérdense que los pueblos felices no tienen historia, y nosotros sí tenemos historia, y tenemos futuro. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Brisa. Gracias por su participación. Mi pregunta es, ¿considera que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos esté a tiempo y quiera hacer un cambio en la democracia para poder hacer un derecho de petición? ¿Y cómo considera el cambio a la mentalidad del joven millennial para poder hacer un buen derecho de petición y ser realizado así? Gracias. Bueno, muy buena pregunta porque va exprofeso a la… Bueno, yo creo que el simple hecho de haber armado esta mesa es un catalizador, ¿no? Mucho millennial a mí me sigue, mucho, tú lo sabes, ¿ya ves? Entre ellos tú, bueno. Entonces, mucho millennial. Los millennials, yo tengo gran esperanza en que son el golpe de timón del país, que no repitan los errores que hizo mi generación. Mi generación es una porquería, te lo digo abiertamente.
Yo casi no me llevo con nadie de mi generación, lo cual es maravilloso. Me llevo con los millennials. Pues sí, yo estoy con el futuro, no con los que fracasados, losers. Además salen día y noche en televisión y ¿qué? Hablan todo el día en la televisión, han salido 50 años de televisión, ya saben a quiénes me refiero. ¿Y para qué sirve todo lo que dijeron? ¿Para qué sirvió? Para nada. Si salir en televisión no es tan bueno. Que no sabes salir a decir algo sustancial. A veces es bueno y poco, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar, yo creo que sí, ustedes tienen, yo creo que los legisladores sería conveniente se acercaran al grupo de millennials, ¿no? Que sean copartícipes para empujar esa ley de petición. Es muy buena tu pregunta, muy bien. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿la renegociación del Telecán se hará antes de los próximos comicios de julio o cree que todavía el gobierno de Estados Unidos los posponga hasta la nueva administración entrante? Gracias. Bueno, ya vemos, un candidato de los tres pidió que se posponga. A los otros dos les conviene que no se posponga, porque a uno de ellos les va a ayudar, sobre todo si pasa relativamente bien. Así de fácil. Ahora, ¿cómo estamos viendo que viene la situación al corte de caja de hoy? Está está ligado, por lo menos ya vimos la exención de Canadá y de México a las tarifas. México es un país exportador de acero, a veces se nos olvida, es de los 10 principales países que exporta acero a Estados Unidos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio viene duro en contra de nosotros, viene muy duro. Pero hoy si leemos a lo que dijo el presidente en Santiago de Chile, no lo dijo entre líneas, lo dijo abiertamente, que sí se va a reformular y modernizar el Tratado de Libre Comercio, quiere decir va a ir de acuerdo a lo que pide Estados Unidos, creo que está muy claro, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo se va a firmar? Si es después de la elección, pues da igual porque va a seguir Peña hasta el 1 de diciembre. Yo no veo ahí cuál sea la dificultad. O van a esperar a que llegue el otro presidente. ¿Y qué tal si el otro presidente es de su mismo partido? Digo, estoy haciendo escenarios, yo no estoy diciendo… ¿Y qué tal si no, el otro no es del mismo partido? ¿Lo va a repeler? Hay que hacer escenarios en esta situación. Pero así, claro, sí, el TLC ya están dispuestos a firmarlo en condiciones adversas para el país, hay que decirlo abiertamente. A eso se le llama modernizar. Igual cuando entregaron el petróleo, dijeron hay que modernizarse, vamos a entregar. Y yo lo dije en ese momento y lo dije en el Senado, cuando me invitaron. Ahora ya no me invitan, por cierto. Bueno, no, Emilio Gamboa, ¿cómo va a estar invitando en el Senado? Y eso que somos yucatecos. Bueno, pobre Emilio, ya me da lástima. Bueno, dejémoslo así. No hicieron gobernador a su hijo. Bueno, entonces va a pasar, es la realidad, ya lo van a negociar. Ahora, al actual gobierno le conviene que pase antes de la elección, porque lo van a hacer como un triunfo, ¿no? Es decir, la entrega, van a decir, vean qué bárbaro, Trump, lo doblegamos y lo hicimos firmar y no vamos a construir el muro y no vamos a pagar el muro, papá. Bueno, eso del muro también hay mucha mentira, vean. Incluso a mí me ha tocado recorrerlo desde Tijuana a Mexicali, de ida y vuelta. Por si me equivocaba de ida, pues por lo menos lo volví a ver de vuelta, ¿no? Bueno, en carretera. Está construida ya la tercera parte del muro, ya está construido. Y hay 2 expresidentes, no voy a decir quiénes, ya quedamos, los que dijeron que vamos a ser potencia en el 2020, que están criticando la construcción del muro cuando ante sus narices construyeron Clinton y Baby Bush la tercera parte del muro. Yo no sé de qué alegan. Y nada más están criticando que Trump lo va a hacer y que todavía no lo construye. Lo que pasa es que Trump lo va a construir sobre todo en la parte de Texas. Esa es la parte sustancial. ¿Por qué? El Partido Republicano gobierna Texas. Y ahí quieren precisamente impedir
el flujo de migrantes por una sencilla razón. No solamente están haciendo el muro, eso es importante que lo entiendan, lo están haciendo porque ya no quieren más mexicanos. Lo están haciendo básicamente para impedir la epidemia de heroína en Estados Unidos, que le ha pegado a los jóvenes estadounidenses, donde los jóvenes estadounidenses son desempleados, no se casan, no tienen trabajo. Es una tragedia. Y son los que han votado por Trump. Entonces Trump realmente lo que hace es un acto electorero en la construcción del muro. No crean que por otra razón. Esa es la realidad. Ahora, en lo del TLC, bueno, aquí lo que hay que ver es lo siguiente. Ya entregamos todo. Ahora pasó en forma subrepticia la semana pasada la ley del agua para la Ciudad de México. Precisamente ahorita le estaba comentando a Pepe que esperemos que se arme ese foro con especialistas de geología de la UNAM, donde hay un gran engaño del agua, regresando a los fake news. Resulta, según estos geólogos, que el agua que sí se ha, que ha disminuido es la que le llaman de los mantos freáticos, pero hay mantos subterráneos que todavía son superabundantes de agua y lo están ocultando para obligarnos a privatizar. ¿Por qué? Por la privatización del agua es el máximo negocio del planeta. Nada se compara a la privatización del agua. Por eso están detrás de ellos bancos como son Citigroup y bancos como son Goldman Sachs y JP Morgan. Y curiosamente el mismo que armó la privatización del petróleo en 2001, en un documento que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes, con el ITAM, fíjense qué importante, con el Center of Strategic International Studies, con el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, con una cosa que se llama CADAC, ahí, que ni sirve, es una miscelánea que se adelantó a Oxxo, algo así por el estilo. Ahí estaba Reyes Heroles, González Garza, encabezando ese proyecto, y ahora él está encabezando el proyecto de privatización del agua. ¿Por qué? Porque el agua es la bisagra del fracking entre la privatización del petróleo y la privatización del agua, es decir, para extraer el gas esquisto o shale gas en la zona. México tiene la tercera reserva de shale gas del planeta. Se encuentra en la zona noreste del país, sobre todo en la región de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, pero ahorita también acaban de descubrir en el Golfo de California. Es un gran negocio. Ese es el agua. El agua va más allá del agua. El agua es la bisagra, su privatización para el fracking, ¿no? La fracturación hidráulica y obviamente, pues ya una de las mayores reservas de petróleo del mundo que teníamos en el Golfo de México. Así de sencillo. Hoy se van ustedes a Ciudad del Carmen, es una ciudad fantasma. Fantasma. ¿Saben cuánto en economía se le maneja crecimiento negativo? ¿Saben qué crecimiento tiene hoy Campeche? -8. -8. Acabo de estar en Tabasco, -12. La gente se está saliendo y hay una gran inseguridad. Al sur le pegó con todo la privatización del petróleo. Mientras tanto, de Querétaro para arriba, el país está creciendo más del 6%. Querétaro crece el 6%, Aguascalientes crece casi el 12%. Bienes raíces, Querétaro, el centro de Querétaro vale casi como Insurgentes, $3,000 el metro. Les benefició el TLC, el Tratado de Libre Comercio, pero balcanizó al país, porque hoy tenemos un norte próspero y un sur miserable, teniendo las mayores reservas de materias primas del planeta, de México, etcétera. Entonces eso también no lo vieron, es muy peligroso porque sí fracturaron al país. Entonces esta parte del TLC yo no sé qué tan benéfica fue. Al fin del día pues le dio 6 millones de empleos, 3 millones en la industria automotriz, no crean que deja tanto, anda dejando 25,000 millones de dólares, deja más las remesas, pues como no todos los mexicanos que se salieron del campo, y hoy tenemos 20 millones de miserables campesinos.
Ese fue un desastre el Tratado de Libre Comercio. Quien lo analice en perfección, olvídense. Es el error que nunca hay que deber de cometer. Y ahora imagínense, todavía nos vamos a plegar aún más a los deseos de Trump, firmándolo. Y aquí lo van a tratar como si fuera el gran triunfo, etcétera, etcétera. No sé si quedó contestada la pregunta. ¿Otra más? ¿O ya nos vamos? Bueno, a ustedes se quieren quedar aquí, van a traer taconcitos o papazules. Bueno. Buenas tardes, doctor Alfredo Jalife. Si me lo permite, hacerle dos preguntas rápidas. Una es referente a qué credibilidad tiene usted hacia las instituciones creadas por el gobierno y si usted ve el modelo que utilizó Singapur para terminar con la corrupción, ¿sería bueno que fuéramos igual que ellos? Bueno, voy a contestar la segunda, que es más fácil. Singapur, yo conozco Singapur muy bien, tiene 7 millones de habitantes. Yo a mis alumnos siempre les comento que deben hacer comparaciones, lo que se llama en latín, y lo usan un poco los economistas, ceteris paribus. Es decir, vamos a hacer comparaciones similares. Cuando comparemos nosotros a México, tenemos que compararlo con un país más o menos que tenga 125 millones de habitantes, yo diría hasta 200, pues no vamos a perder a nuestros migrantes, un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Singapur es la colonia del Valle, por favor. No es comparable. Es muy fácil hacer experimentos ahí. Y vean, curiosamente, y eso está muy bien estudiado, los países pequeños son más fáciles de manejar que los grandes. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los per cápita de ingresos, hoy el mayor per cápita del mundo, hasta Obama lo da, es Qatar. Qatar tiene $160,000 de ingresos. México anda en 18,000. Yo no compararía, es muy fácil manejar 7 millones, todo ese modelo de la corrupción, vean, cómo abordar el tema de la corrupción. Hay una comisión aquí de corrupciones que nos inviten, ¿no? No creo que les guste que yo no quiero. México es muy compleja la cuestión de la corrupción. Hay muchos niveles. Nada más les digo uno, así un ejemplo, los bancos que lavan dinero en México, que eso no es corrupción, ¿o qué? O es el pobre que anda ahí de narcomenudista, ¿no? Ese es corrupto y lo agarran y las cámaras, ¿no? Y ahí lo linchan con todas las cámaras del mundo y sale día y noche los 365 días del año. Pero no sale, por ejemplo, el Banco Wachovia, y lo sacó del periódico The Guardian, que es uno de los 3 más importantes a nivel digitálico, y me asombré con ello, que lavaba en México $125,000 millones al año, un banco. Bueno, les doy otro banco que lavaba en México, que nadie lo maneja, y es un cínico y sale a darnos lecciones de moral, y lo reto a que me desmienta. ¿Quieren que les diga o no? Bueno, vienen bravos. Y yo que no quiero hablar. Bueno. Hay un banco que se llamó Banco Stanford, que lavaba al cártel del Golfo. ¿Escucharon bien? ¿A qué cártel? Bueno. Y le lavaba en los paraísos fiscales del Caribe. En su consejo de administración estaba un ex canciller de México, que solo por fortuna nada más duró 2 años, porque lo corrió Martita, bueno, que se llama Jorge Castañeda Gutmann. Hizo quebrar a muchos mexicanos. Las cuentas hay un centro pedagógico que está frente al Colegio de México, ¿cómo se llama? Famoso, ahí está, de pedagogía, el Instituto de Pedagogía, algo así, Universidad Pedagógica, algo así se llama. Todo el dinero de los trabajadores, ahí lo pusieron. Gran parte del dinero del sindicato del Bester Gordillo lo metió con Castañeda al Banco Stanford. A ver, ¿quién de ustedes estaba enterado? No está enterada ni la PGR.
Quebraron al banco en Estados Unidos, metieron a la cárcel al director, y en México Castañeda Guzmán es un no intocable, inimputable, no es insulto, así se dice. Inimputable es que no lo puedes juzgar. ¿Por qué? No lo sé. A mí no me lo pregunten. Yo ahí está, hechos, datos duros, y les puedo dar toda la bibliografía del mundo al respecto y la pueden buscar. A ver, ¿de qué corrupción estamos hablando? Entonces, primero definamos la corrupción financiera, la económica, la social, la de motocicletas de Tláhuac, no sé, vamos a empezar a definir qué tipo de corrupción, etcétera. Ahora, la buena noticia es que en México hoy el clamor, eso se los dice cualquier encuestador, aunque sea novato, el clamor hoy es pegar a la corrupción. Ese es el primer clamor. Les voy a decir cuál es el problema. Quienes lo están reclamando son los más grandes corruptos de México. No me hagan hablar, no me hagan hablar. Entonces, ¿cómo pueden pedir hoy los más grandes corruptos del país que se persiga a los otros corruptos? No sé si me estoy explicando. Bueno, ahí es donde pueden ayudar las redes. Tenemos que empezar a sacar nombres. Bueno, a ver, esa ley del 3x3 la hace Televisa, por favor. Es lo más corrupto que hay en este país. Desde ya me preocupa que los corruptos acusen a sus enemigos de corruptos, ¿no? Y entonces ese es el jueguito. Es muy peligroso. Es decir, aquí es un asunto que tenemos que definir, es un asunto muy cultural. Lo bueno es que ya la sociedad sí ya está enferma de ese tema. Entonces, hoy un político que quiera ganar la elección, por lo menos tiene que tener en su agenda cómo combatir la corrupción. Esa ya es, no lo habíamos tenido en las previas agendas. Bueno, hay uno de los 3 candidatos que siempre lo ha manejado, etcétera, pero yo ahí dejaría el tema de la corrupción. Bueno, pues a nombre del diputado Armando Soto Espino, presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas, y de las diputadas y diputados que integran este comité, les pido un gran aplauso al doctor Alfredo Jalife. La Cámara de Diputados les agradece su presencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el Foro Derecho Humano de Petición.